Humanitas, este contenido virtual que hemos preparado desde Marsanto Producciones, donde te estamos presentando expertos humanistas que desde su ámbito de acción tienen mucho conocimiento para compartir con todos nosotros. Y ahora le doy la bienvenida a la doctora Esperanza Loera. Ella es doctora en Derecho, ha sido investigadora de la Universidad de Guadalajara, es una ciberactivista y recientemente está trabajando, colaborando desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos como secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal. Ella nos va a presentar el tema Principios de Derechos Humanos. Bienvenida, Esperanza. Mucho gusto a todos tus público, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Así que, pues bienvenidos aquí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como secretaria ejecutiva. Y adelante, iniciamos. Adelante, claro que sí. El escenario es tuyo y muchas gracias. Adelante. Al contrario, Marcela, de corazón te agradezco la invitación. Bueno, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana platicando acerca de un tema que iniciaría señalándoles y pensando ustedes que me están escuchando, si pueden pensar qué son los derechos humanos y cómo los derechos humanos impactan en la vida de nosotros. Desde el punto de vista, fíjense que a través de mi experiencia he encontrado que culturalmente a veces la mayoría de las personas no podemos identificar claramente qué son los derechos humanos. Y de hecho a veces tenemos una mala opinión respecto a lo que es el derecho humano. Y estamos equivocados en ese sentido porque una situación son los derechos humanos que desde el punto de vista natural cada uno de nosotros tenemos. Y otra es los mecanismos que protegen a los derechos humanos. Voy a platicarles una historia de qué tan importante es esto para definir y entender que si nosotros verdaderamente queremos hablar de un país libre, de un país democrático, entendemos y tenemos que captar radicalmente qué significan los derechos y cómo el Estado debe de garantizarnos esos derechos y quién es el encargado de proteger, promover, difundir esos derechos. Nosotros por muchos años, constitucionalmente, entendemos y entendíamos en nuestra Constitución antes de la reforma de 2011 constitucional, que nosotros estábamos a través del Estado protegidos mediante un mecanismo que iba a garantizar nuestros derechos. Y el artículo primero de nuestra Constitución decía que todas las personas que nos encontrábamos dentro de la República Mexicana gozaríamos de las garantías protegidas en nuestra Constitución. Fíjense, es interesante porque se hablaba de garantías, no de derechos. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que entonces el Estado es el que tenía que proteger y garantizar esas garantías, que lógicamente eran disposiciones, mecanismos, prerrogativas que constitucionalmente están establecidas en nuestros artículos constitucionales. Garantías de seguridad jurídica, garantías económicas, garantías de igualdad, de libertad, libertades y derechos. Bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, resulta que antes de nuestra reforma del 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le señala al Estado mexicano que no teníamos el mejor mecanismo de protección en materia de derechos humanos. Casos muy importantes como el campo algodonero,
el caso Radilla Pacheco y muchos más, lamentablemente, establecen sentencias en donde lógicamente tiene que modificarse y cambiar el sistema de protección de nuestros derechos en México. Y esto resulta y hace que el Estado mexicano tenga que modificar el sistema de protección y realizar acciones distintas a las que estaban establecidas en nuestra Constitución política. Y es así como se viene una reforma muy importante para todos los mexicanos, establecida en el 2011 en materia de derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta reforma? En primer lugar, que por primera vez en el artículo primero constitucional ya no se habla de garantías, ya se habla de derechos humanos. En segundo lugar, se establece claramente que en México, el Estado mexicano tiene que, a través de sus autoridades, tiene que proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y luego, ¿qué te señala? Te señala que todas las autoridades deben de respetar principios de interdependencia, de progresividad, de universalidad, de indivisibilidad, para poder lograr naturalmente ese respeto. Y luego, posteriormente, te señala otra cuestión muy importante, y de no hacerlo así, entonces el Estado tendrá que investigar, tendrá que sancionar, tendrá que reparar integralmente el daño causado por esas autoridades. Por lo tanto, fíjense que la esfera de competencia y de obligación institucional a través del Estado se modifica. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar acerca de una parte únicamente de este gran artículo constitucional, que podemos platicar muchas cosas sobre él, pero que para iniciar con esta plática, y espero que no sea la última vez que me inviten, se me hizo como tema importante esto: ¿cuáles son los principios fundamentales en materia de derechos humanos y qué son los derechos humanos? Bueno, iniciando con la exposición que les estoy dando, vamos primeramente a hablar acerca de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Entonces, derechos humanos tiene que ver mucho con la dignidad que nosotros tenemos. ¿Cuándo yo entiendo que se ve afectado un derecho humano? Cuando alguien te afecta tu dignidad. Y por lo tanto, esa dignidad se ve sustentada en base a entender que hay principios que cuando se rompen afectan radicalmente la integridad y la dignidad de nosotros mismos. ¿Cuáles van a ser esos principios? Esos principios están garantizados en nuestra Constitución, en los tratados internacionales y en nuestras leyes. Entonces, tenemos nosotros una taxonomía constitucional que establece cuál es la defensa de estos derechos en materia de tratados internacionales, porque el artículo primero te dice los tratados son parte del derecho y en todas las leyes que el Estado mexicano tenga. Entonces, la aplicación de los derechos humanos a los que se encuentran obligados todas las autoridades se rigen a través de estos principios: el principio de universalidad, el principio de interdependencia,
el principio de indivisibilidad y el principio de progresividad. ¿Por qué son importantes? Porque a ti te dice nuestra norma, toda autoridad debe de respetar estos principios. Y estos principios son clave ¿para qué? Para que nosotros podamos progresar en materia de derechos humanos. El Estado tenga que reconocerlos e ir evolucionando en la obligación que tiene el Estado respecto a mí, respecto a ustedes, para garantizar estos derechos. Iniciamos con el principio de universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y a la no discriminación. No obstante, para lograr esa igualdad real, se debe de atender las circunstancias o necesidades específicas de cada persona. Este principio entiende claramente que desde el punto de vista natural, todos somos iguales. Sin embargo, fíjense algo bien interesante. Nosotros somos iguales respecto a nuestra condición y los derechos son universales, pero no son absolutos. ¿Y por qué? Porque las personas somos distintas. Y entonces lo que en un lugar puede afectar la integridad de nuestra dignidad, en otro no. Cuando hablamos de derechos humanos hay que ponernos en los zapatos de esa sociedad, en donde esa sociedad se rige obviamente por situaciones religiosas, culturales, etnológicas, lingüísticas. Y cuando hablamos así de el mundo oriental y occidental, encontramos que hay dos paquetes completamente diferentes y que a lo mejor la afectación en un lugar o creer que te voy a reconocer un derecho en un lugar puede ser la afectación a la dignidad que tú tienes. Por lo tanto, los derechos son universales de acuerdo a nuestro naturalismo, pero no son absolutos. Siguiente, el principio de interdependencia. Bueno, el principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. ¿Esto en qué sentido? No podemos encontrar nosotros que cuando una autoridad a mí me violenta el derecho a la salud, únicamente me está violentando el derecho a la salud, ¿no? Por eso este principio es tan fundamental e importante, porque si yo como padre de familia, una autoridad me violenta el derecho a la salud, ¿qué más me violenta? Bueno, violenta que yo a la mejor, por no garantizar ese derecho a la salud, ya no pueda trabajar. Y entonces se está afectando el derecho de trabajo. Pero como también yo soy un padre de familia, encuentro que al no tener salud y al no tener trabajo, ya no puedo mantener esa familia y entonces estoy afectando ya el interés superior del menor, de mi familia, económicamente. Entonces, se diga cómo la afectación de un derecho es interpendiente ¿a qué? A todos. Y es ahí cuando tú dices, cuando una autoridad violenta un derecho, pues estamos hablando que no es en sí ese derecho, porque existe un principio de interdependencia y la acción de violentar un derecho genera, lógicamente, como lo estoy explicando en este momento, la afectación de otros derechos. El principio de indivisibilidad, que está sumamente relacionado con el principio de interdependencia. Y este principio que implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual sea su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben de reconocer, proteger y garantizar de forma integral por las autoridades. Lo que comentaba yo en este momento, yo no puedo, si a mí en este momento alguien me quita mi derecho de trabajo,
No puedo fragmentar únicamente este suceso. La afectación de quitarme o violarme este derecho va a tener en mí repercusiones laborales, económicas, materiales, etcétera. Y ahí tú es donde te das cuenta de esa indivisibilidad de los derechos. El principio de progresividad. El principio de progresividad es un principio sumamente importante. ¿Por qué? Determina naturalmente, en primer lugar, la obligación que tienen los estados para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos al mismo tiempo. Implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Que nuestras normas, cuando el Estado mexicano se obliga a reconocer un derecho a través de un tratado internacional, a través de la Constitución, a través de la ley, no puede devolver, regresar ese derecho. El Estado, para fomentar una verdadera democracia, tiene como obligación taxonómicamente reconocer los derechos, proteger esos derechos. Y esos derechos van evolucionando. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales, los movimientos económicos, culturales, necesariamente hacen que nosotros tengamos la obligación a través del Estado de tener taxonómicamente reconocidos los derechos. Y por lo tanto, tenemos nosotros que entender que el principio debe de respetarse. El Estado garantiza evolutivamente derechos, pero nunca puede devolucionarlos. Y quiero decirles que lamentablemente, históricamente, sí lo hace. Y esa es una de las situaciones que las personas que nos dedicamos al activismo en materia de derechos humanos debemos de impulsar para que el Estado no se violente por este tipo de principio y que garantice este principio. Como se dan cuenta, para terminar, estos principios son elementos básicos e instrumentos que son muy importantes para que nosotros como ciudadanos podamos exigirle a una autoridad el reconocimiento de estos derechos mediante estos principios. Tengo entendido que ya se acabó mi tiempo. Les agradezco muchísimo esta tarde, esta mañana, esta participación y estoy a sus órdenes. Mis redes dentro de la Secretaría es la secretaría.ejecutiva@comisionestataldederechoshumanos.org.mx. Muchísimas gracias, Esperanza. La verdad es que nos has compartido una mirada interesante para entender los derechos humanos, que es elementos básicos de la dignidad humana para el desarrollo integral de las personas, que son universales, no son absolutos, y es este respeto y esta protección que debemos de ejercer todos juntos de una manera mutua y recíproca, como en una forma integral, pero algo muy interesante es que deben de caminar siempre hacia adelante, se otorgan y no se deben de devolver, sino que hay que defenderlos y hay que garantizarlos. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este conocimiento y sabes que cuentas con nosotros. Muchas gracias, Esperanza, y nos vemos pronto. Al contrario, muchas gracias a todos. Que tengan muy bonito día.